Todos en este mundo estamos en búsqueda de respuestas emocionales, físicas y espirituales. A veces nos encontramos como en un laberinto sin salida. Este podcast nace con el deseo de invitar a personas profesionales y otros tal vez no con el conocimiento teórico, pero sí con la experiencia, que nos ayudará para ya no seguir dando pasos en falso y vivir de una manera más eficaz. Bienvenidos. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos de nuevo a un episodio más de Voces del Alma. Bienvenidos a quienes nos escuchan. Bueno, a quienes nos van a escuchar, bueno, también nos escuchan, ¿verdad? Porque esto es en vivo. Y quienes nos están viendo, gracias por acompañarnos en este episodio. Hoy viene un invitado que ya nos había acompañado y eso es súper bueno para nosotros, con otro tema también, ¿verdad? Y eso también alimenta más nuestro conocimiento. Esperamos que nos sintamos cómodos y pues de verdad que lo disfrutemos bastante. Así que el episodio de hoy pues le hemos denominado ¿qué es la logoterapia? Entonces sean bienvenidos y pues un caluroso, con el frío que hay ahora, ¿verdad? Un caluroso saludo y abrazo hasta Costa Rica. Hola Steffi, ¿cómo está usted? Saludarle. Hola Pablito, pues espero que ese calorcito de verdad se venga para acá porque ha estado haciendo mucho frío en estos días acá en Costa Rica. Yo estoy muy bien, gracias a Dios, Pablito, y contenta. Ya hoy el penúltimo episodio del año, Dios ha sido bueno, nos ha permitido llegar hasta hoy y orándole a Dios para que sea como siempre un tema muy edificante, que podamos aprender mucho y que todos lo disfrutemos un montón. A mí me toca compartir con todos el día de hoy la frase y dice así: cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y esto lo dijo Víctor Frankl. Bienvenidos a todos y bienvenido también a Nelson Páez. Hola Steph, ¿cómo vas? Pablito, ¿todo bien? Qué alegría poder darle inicio, como decía Steph, a nuestro penúltimo episodio, ya cerrando el añito, ¿verdad? Un añito bastante bonito, compartir con todos los que nos ven y nos escuchan por todos lados. De verdad que ha sido un año bastante crecimiento en lo personal, con los invitados, con los temas, y de verdad que nos da una alegría poder irle dando un cierre a un año más con este podcast que nos traímos, que nos tuvimos ahí en mente y le dimos cuerpo, forma y de todo. Y a todos los que les dan ahí, le han dado like, le han dado compartir, le han dado por todos lados, de verdad, les agradecemos de todo corazón por siempre ese apoyo que nos dan. De verdad que es muy placentero, muy alegre para nosotros saber que están ahí con nosotros, tanto en Facebook como en las plataformas, ahí escuchando, porque esto lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes, de verdad. Muchas gracias. Como lo decía bueno, tenemos un súper invitado con un súper tema. Él maneja una licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, también tiene una maestría en Filosofía y Psicología Social. Aparte también tiene un posgrado de especialización en orientador existencial, ¿verdad? Es un invitado que ya lo hemos tenido por aquí también. Le agradecemos por estar de vuelta con nosotros y compartir todo lo que nos va a compartir en este episodio. Él es don Oscar Flores Sánchez. ¿Cómo estás, don Oscar? Por allá. Bien, muchas gracias. Gusto de saludarlos y gracias por la invitación. Y aquí estamos listos para compartir con todos este tema. Gracias, de verdad, gracias por acompañarnos y la verdad que desde pues la última vez que compartimos, eso fue en septiembre del año pasado, estuvimos ahí hablando acerca de la historia de la independencia y pues en medio de conocer todo todo lo que ya él ha adquirido de conocimiento, apareció por ahí también el saber que pues también maneja esto de la logoterapia y de verdad pues es un tema súper interesante. Antes de tener de invitados estuvimos conversando un poquito y esto de la logoterapia sí ya lleva bastante tiempo, pero para que nuestros invitados y que están escuchando, ¿verdad? Y para nosotros, ahí más o menos como para irnos adentrando en lo que es el tema, ¿nos podría explicar qué es la logoterapia? Pues a grandes rasgos, ¿verdad? Es un tema muy extenso, toda una
ser un logoterapeuta. Hoy tenemos logoterapeutas a nivel de licenciatura, a nivel de maestría y a nivel de doctorado. El grado que universidades otorgan los grados en logoterapia. La logoterapia es creada, como ya se citó al fundador de la logoterapia, fundada por el doctor Viktor Emil Frankl, ¿verdad? Él es un vienés, nace en Austria, Viena, en el año 1905, fallece en el año 1997. Su larga vida se divide en dos. ¿Por qué hablo? Porque Viktor Frankl, él es la logoterapia en sí, ¿verdad? Si no sabemos quién es Viktor Frankl o Viktor Emil Frankl, no podemos entender qué es la logoterapia. De hecho, en los estudios de logoterapia se habla de un primer Viktor Frankl y de un segundo Viktor Frankl. Y se pueden pasar meses hablando del primer Viktor Frankl y meses hablando del segundo Viktor Frankl. Pero así en breve, el primer Viktor Frankl es aquel adolescente que entra en la facultad de medicina, que luego se hace médico, luego neurólogo, luego le interesa el tema del psicoanálisis, es discípulo de Sigmund Freud en Viena, en la escuela de Viena, pero tiene sus diferencias que vamos a ir hablando poco a poco de esto en el transcurso del tema con Freud, ¿verdad? No es tan ortodoxo en el sentido del psicoanálisis y prácticamente es casi que expulsado de la escuela de Sigmund Freud. Y se va a una escuela que estaba muy cerca de un discípulo de Freud, que también había sido expulsado por no ser ortodoxo, y se llama Albert Adler, y se llama la psicología individual. También hay algunas discrepancias y también se va de la escuela de Adler. Y más adelante, no en ese momento, él va a fundar la escuela de la logoterapia, ¿verdad? Que va a ser, entonces son llamadas las tres escuelas de la psicología austriaca o vienesa, de Viena. La primera escuela del psicoanálisis de Freud, la segunda escuela, la psicología individual de Adler, y la tercera escuela va a ser la logoterapia. Son los pilares casi de lo que es la psicología en términos generales hoy día. Pero entonces ahí estamos hablando de un primer Viktor Frankl, que también hace, después de ser neurólogo, médico neurólogo, también es hace un doctorado en filosofía, ¿verdad? En Viena, esto va a ser muy importante en la logoterapia. También, siendo estudiante de medicina, forma un voluntariado por qué se suicidaban tanto los jóvenes de la Primera Guerra Mundial, los que habían sobrevivido, la gente joven, y la mayor parte se suicidaban. Y él se hacía esa pregunta, ¿por qué se suicidan tanto? Ese era su tema, digamos, de investigación. Está ahí muy general, estoy hablando del primer Viktor Frankl. Luego viene la Segunda Guerra Mundial y es llevado, él era de origen judío, se me había pasado eso muy importante, Frankl, judío, de padres judíos, y recordemos, empieza la persecución de los judíos en Alemania por Adolf Hitler y eso Alemania prácticamente se une Austria-Alemania, hay una fuerte persecución. Freud también era judío, también es perseguido, ¿verdad? Muchos de estos, y el doctor Frank nos escapa de toda esta situación que conocemos como el Holocausto, es conducido a un campo de concentración, ¿verdad? Uno de los que él va a estar en dos campos, pero tal vez en el más duro, que es Auschwitz, en Polonia, en Auschwitz, y va con su esposa embarazada, se acababan de casar, y con sus papás que él quería tanto, y amigos a quienes nunca vuelve a ver en la vida. Son bajados del tren, llevados al campo, es casi seguro que a la esposa le hicieron abortar. Nunca saben, murieron obviamente en una cámara de gas, y él por su profesión de médico y otra serie de elementos logra sobrevivir. Él ya llevaba un libro que se lo esconde, pero se lo quitan en el campo de concentración, se lo encuentran. Era el inicio del libro de logoterapia. Y él, cuando dice ahí, va, me quitan mi libro, me quitan mi título, me quitan mi nombre, me quitan mi familia, todo, por un lado que le quitan el pelo, lo rapan, pero no me pueden quitar un poco la frase, de ahí viene la frase que citó Stephanie al principio,
no me pueden quitar mi capacidad de decidir. Mi interioridad, mi libertad interior, ahí estaba. Yo iba a decir incluso si sobrevivía o no sobrevivía en medio de aquella situación terrible. Por tiempo, entonces pasa esa experiencia en el campo de concentración, es terrible, más de 3 años. Es un sobreviviente, 1 de cada 10. Él es un sobreviviente. La esposa parece que murió cuando son liberados. Salen corriendo todas las mujeres del campo de concentración, ella se cae y todas le pasan encima. Ay, no puede ser. Entonces, una de las terapias de él era en las noches, se salía a hablar para sobrevivir, se salía a hablar con la esposa y con el hijo. Una que se mató, era una de las terapias que él hacía para sobrevivir ahí. Es interesante ver esa experiencia de él en su libro. Don Oscar, pero ¿Sí? realmente tuvo la oportunidad de conversar con su esposa en el campo de... No, ya nunca la volvió a ver. Nunca. Él nunca vuelve a ver a nadie, ni a sus amigos, ni a su esposa. Todos mueren ahí. Él es el único sobreviviente y como digo, 1 de cada 10 y sale y escribe un libro que se va a llamar Un judío en un campo de concentración, que va a ser al final de cuentas su gran obra, que es la obra de la logoterapia, que se llama El hombre en busca del sentido o significado de su vida. Entonces, así va a terminar llamándose. Esa es como la obra de la logoterapia, ¿verdad? Donde cuenta toda su experiencia en el campo de concentración, todo lo que vivió ahí. Un poquito yo les he comentado ahora, pero es mucho amplio. Eso, cuando lee uno este libro, que yo se los aconsejo leerlo, le toca a uno de veras el corazón y lo hace cambiar y una vez se queja de cosas y dice uno realmente de que nos quejamos. Ahí hace una cita a él muy interesante también que quisiera hacer citando a un filósofo llamado Nietzsche. Empieza él haciendo la cita, dice: el que tiene un para qué vivir soporta cualquier cómo. Entonces él descubre en el campo de concentración que aquellos que sobrevivieron eran los que tenían un para qué vivir, un sentido de vida. Los que habían perdido el sentido de vida fueron los que murieron, no tenían la capacidad de sobrevivir. Incluso jóvenes que se tiraban a las alambradas y se electrocutaban ahí, ¿verdad? Que ya no soportaban ese sufrimiento. En cambio, hombres viejos, enfermos, que aguantaban más porque tenían arraigo, decía él, a sus tradiciones, a su fe, a sus creencias. Pues al salir también descubre otra cosa, que la mayor parte es lo mismo que los de la Primera Guerra Mundial. Cuando son liberados del campo de concentración, la mayoría se suicidan. Otra vez la pregunta, aquí empieza el segundo Víctor Frankl. Y entonces ahí nace lo que nosotros ahora se llama la logoterapia, que quiere decir logos. Logos es una palabra griega que significa, los griegos, el logos griego era como el sentido del universo. Todo lo que le daba razón de ser, le daba sentido a la creación, a todo lo que había. Los griegos le llamaban logos. Incluso cuando, citando un poquito el cristianismo con el apóstol Juan, dice en una parte, dice, lo dice en griego, lo dice usando palabras griegas. Dice, el logos se hizo carne y estuvo entre nosotros. Y no lo comprendimos. El logos es la palabra. La palabra se hizo, el verbo se hizo carne, la palabra, el logos, griego, logoterapia. Entonces la terapia de logos, la terapia del sentido de vida, del para qué vivir, para qué luchar. Cuando nosotros dejamos de tener un para qué vivir, un para qué luchar en la vida, caemos en un vacío existencial. Dice que este mundo moderno está atrapado en un vacío existencial, la mayoría. Un ejemplo de eso es el consumismo de hoy día, ese hiperconsumismo, ese individualismo que hay en la sociedad, esa deshumanización, son síntomas de ese vacío existencial. Es una neurosis noógena, colectiva, como que hay una enfermedad colectiva, como dijo por ahí un logoterapeuta argentino, y para eso no han encontrado la vacuna. Ya encontraron la vacuna contra la pandemia, pero con la vacuna contra esa neurosis colectiva mundial no hay vacuna todavía. Entonces, vivimos muy metidos en un vacío existencial
porque nuestra vida no tiene sentido. A veces la gente que sufre más es la que más fácil puede encontrar sentido. La gente que tiene mucho éxito, que todo está saliendo color de rosa, pueden perder el sentido de vida, entrar en ese vacío, porque ya no tienen por qué luchar, ya no hay un para qué. Esa es más o menos la respuesta que le encuentra a los que se suicidaban. ¿Ya? En uno de los indicadores hoy día del suicidio es ausencia de sentido de vida. Entonces no hay sentido de vida y esto es un indicador de que eso puede llevar al suicidio. Entonces, esto pues es más o menos el segundo Víctor Frank, la logoterapia que van a hacer. Todo esto que estoy hablando yo está muy desarrollado profundamente en el libro El hombre en busca del sentido de la vida. ¿Verdad? Es como les digo, algo que una vez una estudiante me dijo que los puse a leer en la universidad. Este libro me dijo, lloré, viví y cambié a la par de Víctor Frank leyendo ese libro. Me dijo, soy otra persona, me dijo. Bueno, eso me pasó a mí también. Yo lo leí joven en la universidad. Un maestro nos puso a leer a Víctor Frank allá por el año 1980, 79, 80, por ahí. No había traducción al español, y hasta en ese tiempo no. Me acuerdo que una compañera que era traductora jurada nos lo tradujo en las máquinas aquellas de Royal, Remington, ¿verdad? Y lo fotocopiamos todos los del grupo y así leímos el libro del doctor Frank. Y unos años después, 5 años después, doctor Frank llegó a Guatemala. El Víctor Frank vino aquí en una universidad privada, le dio un doctorado honoris causa. Yo en esa universidad privada estaba estudiando en ese momento lengua y literatura. Y entonces ahí había leído yo a Víctor Frank. Y entonces obviamente pues fui de los primeros que estuve ahí frente escuchando, tener ese privilegio de escuchar en 1985 al doctor Víctor Frank hablando de la logoterapia, todo esto que lo que significaba la logoterapia, ¿verdad? Y todos los aspectos que conlleva ese sentido de vida. Qué impresionante, don Oscar. O sea, de verdad que es una oportunidad en la vida, porque cuántos hemos leído libros y ya los autores han fallecido, ¿verdad? Bueno, y cuánto puede anhelar uno conocer al autor de algo que lo inspire a usted y le cambie, ¿verdad? Es un honor. Don Oscar, cuéntenos un poquito, digamos, ahora que ya nos vamos empapando del concepto de la logoterapia, ¿cómo se da la logoterapia? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Es algo parecido a una terapia psicológica o es diferente? No, sí, es algo parecido. Claro, con sus propias técnicas y con sus propios métodos. Es interesante la pregunta porque yo doy clases, ustedes ven, no tengo grado de psicólogo, pero doy clases ya más de 20 años en la Escuela de Psicología de la universidad más grande de Guatemala, la única estatal, que es la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la tricentenaria, como dicen de más de 300 años, que ahí nos enorgullecemos de ser de la tricentenaria, en la Escuela de Psicología. Y sin embargo, cuando yo llegué hace 20 años, no hablaban de logoterapia los psicólogos. Yo decía, pero si es la tercera escuela de la psicología de Viena. Y no, ¿qué pasa aquí, verdad? Parece que no, como les contaba a ustedes, el libro no tenía traducción al español, probablemente esas limitantes, ¿verdad? Hoy por hoy hay un poquito ya más hay una universidad privada en Guatemala que tiene la licenciatura y la maestría en logoterapia, da diplomados también, privada, pero es muy carísima. No está el acceso de las grandes mayorías. Entonces, la logoterapia es una terapia del sentido, como usted preguntaba, Stephanie, de darle sentido a la vida, y lleva solo que es una terapia que lo que quiere es más preventiva que curativa. Por eso generalmente en logoterapia no se le llama paciente, como se usa en psicoanálisis, por ejemplo, el paciente, dicen, sino es consultante, un consultante que llega, que está sufriendo, como todo ser humano, que posiblemente esté en un vacío existencial. No se ha dado cuenta que ahí está el sentido de la vida, pero no se ha dado cuenta. Está preocupado de cosas y por ejemplo, hay una técnica en logoterapia que es como del ombligo, le dicen, porque
es como un punto en la pared, como que solo ven el ombligo, solo ven el punto negro en la pared y no ven el resto. Eso se llama hiperreflexión. El término que se usa ahí está, entonces hay que hacer una hiperreflexión, o sea, hay una desfocalización de esa focalización, por ejemplo, solo están focalizados en lo mismo. Entonces llegan y el logoterapeuta, generalmente la técnica del logoterapeuta se llama el método socrático. El maestro Sócrates, el gran filósofo, enseñaba a sus alumnos preguntando. Nunca daba respuestas, siempre hacía preguntas. Por eso el logoterapeuta jamás va a dar respuestas, jamás va a dar consejos. Él va a hacer preguntas y el consultante cae solito en que con las preguntas vaya cayendo en la cuenta qué es lo que le da sentido a su vida y no se había dado cuenta. ¿Y qué le da sentido a nuestra vida? Lo valioso que tenemos en la vida. Por eso el tema de los valores es central en logoterapia. En la logoterapia, a diferencia de muchas escuelas psicológicas, ven al hombre, al ser humano, lo definen como un ser psico-bio-espiritual. Tiene una parte psíquica, una parte física, pero también una parte espiritual. Sabemos que la parte psíquica son los sentimientos, las emociones, la parte física, pues lo biológico. Pero ¿cuál es la parte espiritual? Los valores, donde está la escala de valores. Hay una escala de valores donde uno elige, por ejemplo, usa a Max Scheler, a un filósofo en logoterapia, también por la pregunta de Stephanie, es necesaria una mínima formación filosófica, es básica. Por ejemplo, saber quién es Sócrates, yo voy a usar el método socrático en la terapia, saber quién era Sócrates y cómo trabajaba los diálogos socráticos que escribe el filósofo Platón. Obviamente hay que conocerlos porque esa es la técnica fundamental y se basa en la libertad y la responsabilidad, porque ¿quién es el responsable ahí? ¿El logoterapeuta o el consultante? Es el consultante, él es responsable de la decisión que va a tomar. El otro le está haciendo preguntas y él le está dando respuestas. Al fin de cuentas se va a dar una respuesta él solo y él va a decidir. Digamos, un alcohólico, a través de las preguntas va a decidir si sigue tomando o ya no sigue tomando. Él es el responsable, no el logoterapeuta. El logoterapeuta le va a ir dando las pautas, lo va a ir orientando y lo va a ir, y él va a decir, bueno, sí, voy a perder mi familia, voy a perder mis hijos, voy a perder mi trabajo, cosas valiosas por algo que tal vez no vale la pena. Va a caer solito o va a seguir tomando. La decisión la va a tomar él, pero va a estar consciente que va a perder lo más hermoso de su vida por la botella, por ejemplo. Pero él ya es su responsabilidad hacerlo, él lo sabe. El tema de la libertad y la responsabilidad es muy importante. Por eso dijo Víctor Frank cuando vino aquí a Guatemala, dijo, no me recuerdo muy bien, que dijo, igual que hay una estatua de la libertad en Nueva York, deberían de haber puesto también una de la responsabilidad en San Francisco. Se les olvidó poner la de la responsabilidad. Solo pusieron la estatua de la libertad, lo tenían que haber puesto a la par la estatua de la responsabilidad. Dijo Víctor Frank. Entonces la logoterapia se basa mucho en esa, está centrada en esa. Entonces, la parte espiritual se manifiesta a través de la práctica de valores, valor que viene valioso. Entonces el logoterapeuta está trabajando por ahí. Cuando yo logro que una persona en su escala de valores encuentre el sentido de su vida, y no puede ser un sentido, pueden ser muchos sentidos, que de hecho se recomienda que uno no tenga solo un sentido en la vida, porque si se pierde ese sentido, nos hundimos. Entonces pierde este sentido, pero tengo otro, ¿verdad? Pierde un ser querido, pero hay otras cosas por las cuales yo tengo que seguir luchando. Entonces, tener como ese backup. Exacto, tener esa. Entonces, todo eso se trabaja en la terapia. Entonces, si yo le encuentro sentido a la vida, no voy a volverme deprimido. Ya la depresión es una patología, ya es una enfermedad, por ejemplo, y puede llevar al suicidio. Pero si yo, aunque esté sufriendo, aunque me esté pasando lo peor de la vida, como Víctor Frank en el campo de concentración, a pesar de eso salió, ¿verdad? Salió, y imagínense, nos salió con la logoterapia, con el hombre en busca de sentido en la vida. Imagínense, o sea que ese sufrimiento a la larga fue lo que le dio la razón de ser para regalar ese regalo, como le dijeron un grande, le decían a él, maravillosa es la logoterapia, grandes teólogos,
para le manifestaron a él, teólogos. Él estuvo con judíos, con el Papa, con protestantes, grandes protestantes, con budistas, con islámicos, y todo el mundo le aplaudía la logoterapia. Maravillosa la logoterapia para la humanidad. Es un regalo a la humanidad, de veras, para cambiar nuestra vida. Como la frase que dije de Nietzsche, ¿verdad? El que tiene un para qué vivir soporta cualquier cómo. Entonces, entonces la terapia está fundamental, y la aplicación, como decía, hay muchas metodologías. Una es el método socrático, la focalización que puse, o hiperreflexión, y otras técnicas que se usan para trabajar. La más usual es el diálogo socrático, ¿verdad? Y, por ejemplo, manejar muy bien la teoría de los valores de Max Scheler. Scheler es un filósofo alemán que Víctor Frank, dicen Frank era Scheler y Scheler era Frank, que él crea algo que se llama axiología, que eso quiere decir teoría de valores. Él crea la escala de valores. Hay valores inferiores, hay valores vitales, hay valores superiores y hay valores sacros o santos, ¿verdad? Y pone los niveles y cuáles son esos valores. Por ejemplo, un valor vital es la salud. En este momento, con la pandemia, por ejemplo, ese valor tiene mucha fuerza para todos nosotros, ¿verdad? Todo el mundo estamos preocupados en la pandemia, en la que nos vacunen, que se descubra rápido, la ciencia avance y descubra medicinas para curar esa enfermedad, que se acabe esa pandemia, ¿verdad? Porque nos morimos, ¿verdad? Muchos hemos perdido seres queridos. Yo perdí una prima médico, perdí hace poco mi cuñada, hermana de mi esposa, y una persona muy querida, ¿verdad? Con esta enfermedad, un gran maestro de la universidad, pero de los grandes, murió hace 2 meses también, Roberto Morales, de los grandes bastiones intelectuales de Guatemala, de COVID, ¿verdad? Y entonces, no, ahorita necesitamos que ya esa enfermedad, entonces el valor salud, ahorita es muy importante, pero probablemente cuando primero Dios superamos esta etapa, ya tal vez el valor salud va a bajar y va a ser otro valor, ¿va? Por ejemplo, a nosotros los profesores universitarios, los valores superiores son los intelectuales, los estéticos y los éticos. Los intelectuales, la búsqueda de la verdad. Nosotros los que estamos en la academia nos interesa mucho ese tema, ¿verdad? O la gente que está en arte, lo estético, la gente que está en general, que busca altos valores éticos y morales como la verdad, la honestidad, la decencia, como dijo Víctor Frank, también sale a esto cuando vino a Guatemala. En el mundo solo hay 2 clases de seres humanos. No hay santos y pecadores, dijo. No hay santos, eso no me interesan los santos, me interesan los hombres decentes, dijo. Solo hay decentes y no decentes. Esos son los que hay, dijo Víctor Frank. Y la mayoría son no decentes. Es una minoría los decentes. Tenemos que aprender a imitarlos. Entonces, todo eso en una escala de valor. Entonces, la logoterapia se centra mucho en la teoría de los valores, en la axiología, o sea, el trabajo terapéutico, psicológico, pero está tomado de lo filosófico, de la teoría de valores, que se aplican en esto como los filósofos existenciales, ¿verdad? Oscar, perdón, sí, yo le voy a interrumpir para recordar No. a las personas que están viendo el en vivo que si tienen algún comentario, una pregunta o algún saludo para don Oscar, que por favor lo escriban y al final del episodio lo vamos a leer. Definitivamente es un tema muy importante y ojalá lleguemos a ese punto, porque estamos en una época de mucho consumismo y de muchas emociones distintas. Entonces es bueno que podamos abarcarlo. Entonces, Nel, no sé si quieres continuar con tu punto. No, hombre, yo tengo como un montón de puntos, pero no sé cómo desmenuzarlos, de verdad. Bueno, Podemos hacer una terapia de logoterapia aquí en vivo. Una terapia grupal podemos hacer aquí. Ahorita cortamos y seguimos con la parte 12 para el otro lunes. No, es que mira, devolviéndome un poco al comienzo, no sé por qué no me deja tranquilo el no poder hacerte esta consulta, porque viendo lo que estaba buscando el Dr. Frank como ese vacío existencial en las personas que se suicidaban por haber pasado
un trauma tan grande como lo que pasaron, llámese soldados o no, me salta la consulta si en ese entonces se conocía lo que era el estrés postraumático, ¿verdad? Porque yo no sé si tengo entendido y tal vez me puedas corregir. Eso es algo que es algo como que es algo relativamente nuevo que se descubrió no hace mucho, tal vez desde la guerra de Vietnam o algo así, en el cual se conoce lo que es el estrés postraumático en los soldados, ¿verdad? Que eso va más allá de lo que es un vacío existencial. ¿Se conocía en ese entonces o no? No, el concepto de estrés postraumático no se conocía. Veían esos síntomas, ¿verdad? Como Víctor Frank, estaban muy jóvenes también. Víctor Frank empezó a hacer voluntariado a los 17 años, ¿verdad? Y hicieron un grupo de voluntarios, observaban esa situación, ¿verdad? Que habían quedado obviamente afectados, traumados. Imagínense, después de estar en la guerra más espantosa que había tenido la historia de la humanidad, de toda la humanidad, ¿verdad? Con 20 millones de muertos en las trincheras, una cosa que jamás, porque era la primera guerra donde se usaba tecnología, ¿verdad? Armamento demasiado sofisticado, fue destructiva. Y entonces la humanidad jamás había habido una cosa tan tremenda. Entonces sí, había traumas que se observaban. Claro, el concepto de estrés postraumático, que ya es mucho más elaborado, como bien decías, ya fue más o menos con la Guerra Fría, ¿verdad? Como fue en la Guerra de Vietnam, por ejemplo, dentro de ese marco. Guatemala, que tienen ustedes, Costa Rica, tuvieron la suerte de no tenerlo. Nosotros tuvimos un conflicto armado de 37 años, ¿verdad? Yo crecí con el conflicto armado en Guatemala, ¿verdad? Y muchas personas con ese estrés postraumático, mucho dolor, mucho sufrimiento. Conocí muchas víctimas, muchos de mis compañeros los desaparecieron cuando era estudiante en la universidad, por ejemplo, ¿verdad? Que yo los vi, pues prácticamente que aparecían sus cadáveres y una había estado platicando con ellos en la universidad un día antes, situaciones muy duras que sí afectaron a las familias. Ahorita hay un proceso de que todavía se está haciendo un trabajo terapéutico de también los refugiados de Guatemala que se van a México, la mayoría, otros, incluso muchos se fueron a Costa Rica, exilados, profesionales, que están haciendo reencuentros, imagínense, con sus familiares de hace 30, 40 años que los separaron, ¿verdad? Incluso encuentro que ya están muertos los papás y hacen una terapia. Es un profesor que da clases en la escuela de psicología ya con nosotros, tiene un programa que se llama Programa de Higiene Mental en Guatemala y hace esos reencuentros, ¿verdad? Incluso con aunque sean sus padres muertos, pero que tengan un reencuentro porque los niños salieron huyendo y los papás se quedaron aquí, o los mataron, los niños salieron huyendo, qué sé yo, ¿verdad? Y ahora a México, fuera del país, y ahora viene después, 30, 40 años después, pues sí, de reencontrarse porque es necesario sanear, porque quedó un estrés postraumático terrible y un vacío existencial definitivamente por esa violencia. De hecho, Guatemala sí es, ahorita estamos en el periodo post-conflicto armado, que yo siento que está siendo más duro que el mismo proceso del conflicto. Hay mucha violencia en nuestro país que quedó, porque nuestra sociedad está totalmente polarizada, en el caso de Guatemala, polarizada, así, y hay de ambos lados, y hay mucho resentimiento guardado. Entonces, eso necesita mucha terapia, mucho trabajo. Hay mucha gente con ese estrés postraumático. Entonces, se requiere una sanación y la logoterapia puede ser una herramienta para cambiar eso en el país, ¿verdad? Caso de Guatemala. Claro. Por eso la logoterapia se puede aplicar a temas laborales, se puede aplicar a temas en una empresa, se puede trabajar en las relaciones de los que trabajan, o se puede a nivel familiar, terapia familiar, terapia individual, obviamente, terapia grupal, para grupos por ejemplo, de adicciones, para que también quedan estrés posterior, ¿verdad? Postraumático, en problemas familiares, en problemas, violencia intrafamiliar. Entonces la logoterapia se puede aplicar en todas esas
instancias políticas, incluso en la política de nuestros países, ¿verdad? En hacer una política más sana, más cargada de valores. Entonces los valores pueden ser la vacuna de ese estrés postraumático que dice Nelson, ¿verdad? Claro, es que, don Oscar, eso para mí viene como importante tocarlo para tal vez como para que las personas Sí. que nos vienen más o menos pudieran ver lo que es el desarrollo, no sé decirle si de la teoría o de la evolución de lo que presentó el doctor Fran, ¿verdad? Que en un principio sí, es decir, es que hay miles de casos, ¿verdad? Que sí hay algunos vacíos existenciales, pero también hay otro que ya también abarca algo también mucho más profundo, como un estrés de haber pasado algo tan increíble como lo es una guerra, ¿verdad? Que ya es una patología, como decía usted, parecido a lo que es la depresión. Entonces, para que pudieran ver como ese desarrollo en sí de lo que es todo eso, ¿verdad? Y aparte, la otra pregunta que también tenía don Oscar es, bueno, ya nos has tocado varias pinceladas de lo que es la logoterapia, entonces nos gustaría saber así como cuáles son como los objetivos principales de la terapia, de la logoterapia, perdón. De la logoterapia. Bueno, el primero que ya pues lo he mencionado, como sería que el ser humano le encuentre sentido a su vida, a pesar de lo que esté pasando, ¿verdad? Entonces, uno de los objetivos es, uno de los objetivos es, viste, acabas de decir, digamos, cuando mencionamos de que generalmente es preventiva, se llama logoterapia específica, que es que las personas no vayan a caer en una depresión, en un estrés postraumático, que ya todo eso es patológico, ¿verdad? En una crisis existencial severa, evitarlo, ¿verdad? O manejarlo. Pero también si se cayó en eso, eso se llama logoterapia inespecífica, donde ya hay muchos psiquiatras que utilizan, a pesar de usar los medicamentos, los fármacos, también están usando logoterapia, ¿verdad? Con los pacientes ya en un campo de sanar a alguien que sí está como con un estrés postraumático, con una depresión severa, con un trauma existencial muy profundo, ¿verdad? Entonces, esto ya se llama logoterapia. Ese es otro objetivo, ¿verdad? Básicamente preventiva, pero también la inespecífica pues, es otro objetivo. También se trabaja mucho, tal vez el principal objetivo es el que dije hace un momento, la libertad responsable. O sea, la logoterapia es trabajar la libertad responsable. Somos, como se basa en los filósofos existencialistas, por ejemplo, ¿qué es existir? Existir es tomar decisiones en la vida. Somos libres y tomamos decisiones en la vida. Y entonces, cualquier decisión que yo tome, tengo que aprender a que yo soy el responsable de esa decisión. No, es que mis papás me traumaron porque me trataban así. Bueno, pues ya soy un adulto y ya puedo dejar eso, se quedó atrás. Y yo puedo salir ya a decir, bueno, sí, mis papás me hicieron eso, pero yo ya tomo decisiones en este momento. Yo ya soy un adulto que tengo la capacidad de decidir, ¿verdad? Responsablemente y que asumo la responsabilidad y las consecuencias de mis actos, de mis decisiones, ¿verdad? Entonces, ese creo que es tal vez uno de los meollos más centrales de la logoterapia como objetivo, ¿verdad? Que el ser humano. Sí, Estefan. Perdón, una consulta. No sé, se me viene el pensamiento de, en este punto donde usted dice como encontrar los valores de cada persona, ¿verdad? De que muchas personas, por ejemplo, en el Holocausto o así sobrevivieron ya siendo bien adultos y demás, comparado a otros más jóvenes tal vez que hasta se suicidaban. Em, Me imagino también como por un sentimiento de pertenencia. No sé si estará relacionado, pero por ejemplo, los que creemos en Cristo, en Jesús, y lo creemos, así como lo dice la palabra, que el vivir es ganancia, el morir también. O sea, al final, si muriéramos en algún momento, no es que nadie esté buscando ni quiera morir, pero digamos, si ya uno como cristiano llega a un punto y dice, bueno, tengo que morir ahorita, aunque no me exponga a peligros, o dentro de un tiempo, no tengo que tenerle miedo a la muerte porque yo sé que hay algo más allá para mí y que va a ser mejor de lo que estoy viviendo ahora. O cuando vienen problemas y situaciones, uno dice, bueno, sí, cada persona
que está en este mundo va a pasar problemas, pero tenemos una raíz que nos dice que todo va a estar bien, que confiemos, que hagamos nuestro mejor esfuerzo, pero que sigamos adelante. Entonces, ese sentimiento de pertenencia que uno puede tener, yo creo que nos da como esa resiliencia de resistir exactamente lo que estamos pasando porque sabemos que esa prueba va a pasar y que vamos a seguir. Entonces, se relaciona ese punto de los valores con esto de la pertenencia. Totalmente. Me acaba de mencionar algo Stephanie, claro, ya que lo dijo y va a ampliar con lo que acaba de preguntar y en relación también a lo que decía Nelson. Uno de los temas centrales de la terapia es la resiliencia. Es básica la resiliencia, esa capacidad de sobreponerse, ¿verdad? Mire, él, ¿verdad? Fue el ejemplo de resiliente que en esas condiciones que un ser humano no la soporta. Cuando uno está leyendo eso, me pasa eso a mí, ni un mes aguanto eso, ¿verdad? Y pasó en más de 3 años. Entonces, la angustia de su esposa embarazada. No lo saber eso, les daban de comer, decía por otro ejemplo, un pedacito de pan tieso de este tamañito para todo el día. Dice que uno se lo comían migaja, otros se lo comían de un solo. Entonces, cositas así que vivieron durante todos esos años, era muy difícil sobrevivir, digamos, en lo que diríamos un ser humano normal. No aguantaríamos eso, ¿verdad? Y cómo lograron tuvieron esa resiliencia, ¿verdad? Esa capacidad, porque le encontraron sentido. Y él dijo que los hombres de fe de la tradición judía, los más viejos, decía él, tuvieron más capacidad que los más jóvenes porque tenían esa fe. De hecho, él dice, ¿verdad? Cuando termina la razón, porque la razón tiene límites. La ciencia tiene límites. La ciencia, el conocimiento humano, aquí termina y hay cosas que nosotros, diría un filósofo, Kant, le llamaba antinomia. Nadie puede decir si el universo es eterno o no es eterno. Eso no lo podemos descubrir nunca. Entonces, esa antinomia, como una o aporía, le dicen los filósofos, eso no se puede, no tiene respuesta. Entonces, el conocimiento humano es limitado a pesar del avance científico impresionante que hemos tenido, es limitado. La ciencia se equivoca, tiene límites. Entonces decía Víctor Frank, donde termina la ciencia le pasa la antorcha a la fe. Es la que entra, la trascendencia, lo que decía Stephanie. Él habla de trascender, o sea que nosotros trascendemos, vamos más allá, ¿verdad? De hecho, Víctor Frank es muy influido por Jean-Paul Sartre, menos en eso. Sartre era ateo, ¿verdad? Y decía, después de la muerte lo que queda es la nada. Venimos de la nada y a la nada vamos. Entonces, tener libertad y tomar decisiones, la vida nunca va a tener sentido, es un absurdo, porque nos vamos a la nada, no tiene sentido existir. Lo peor es que existimos, no nos queda de otra, decía él. Entonces nos llamaba, el hombre es una pasión inútil, porque es un absurdo tomar decisiones, porque al fin de cuentas a la nada. Entonces, Sartre es genial, influye en muchas cosas en Víctor Frank, pero en esto no, dice no. El hombre no es una pasión inútil, ¿verdad? El hombre es una pasión de trascendencia, es una pasión de amor. Y el amor es el ejemplo de ese gran valor, ¿va? Es uno de los grandes valores que hay en esa escala axiológica. El amor es la muestra de esa trascendencia, de esa fe, que todas las religiones, las grandes religiones, por eso admiran a Frank, ¿verdad? Todas tienen eso, el Islam, el budismo, el cristianismo en sus versiones, ¿verdad? Católicos, protestantes, ortodoxos, gregorianos, y los musulmanes, también los budistas, los Vedas, etcétera, tienen hablan de, por ejemplo, Buda del Nirvana, ¿verdad? Por poner un ejemplo, ¿verdad? Pero es en el fondo, es ese trascender, y entonces, por cierto, Víctor Frank dice en una frase, dice, en última instancia, dice, la psicoterapia va a quedar en manos de los teólogos, no de los psicólogos. Los teólogos tienen mucho más herramientas para dar terapia
que la gente encuentre sentido de vida que a veces los mismos psicólogos. ¿Verdad? Entonces, porque esa parte, y a veces y las religiones, todas las religiones fomentan valores superiores, valores trascendentes, todas, ¿verdad? El hombre que tiene fe está trascendiendo, y esa fe, creo que la función principal de Jesucristo, ¿verdad? Que es la religión del amor. Excelente. Los profetas del Antiguo Testamento, la justicia. Entonces se unen el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, justicia y amor. Ajá. El hombre que ama es justo, ¿verdad? Y viceversa. Entonces, imagínense eso, ¿cómo no le va a dar sentido a la vida? Claro. Practicar eso nosotros en nuestra vida, vivir eso desde nuestra realidad, ¿verdad? Entonces, obviamente él... a veces han criticado por eso a la logoterapia, que Víctor Frank era mero religioso, y en las universidades, ¿verdad? Por eso cuando entré a la escuela de psicología me da poco que todavía hay cierto rechazo a la logoterapia, pero no, él no está hablando de religión. La religión es una herramienta, una gran herramienta, pero lo importante es encontrar los valores. Puede ser que alguien que no sea muy creyente encuentre los valores y le encuentre sentido a su vida y sea una persona espiritual por eso. Pero como dice, ese habla espiritual, está hablando de religión, es que habla de religión, que no sé, y como era judío, pero no es así, ¿verdad? Son malas lecturas. Él no está negando la religión, él la religión, si alguien encuentra ahí el sentido, yo le digo a los estudiantes cuando les doy estos temas de ustedes, por eso es importante. Yo me puse a dar un día en la universidad, pero como hay ataque a eso, daba la religión como herramienta de la psicología, di un como seminario que se dan aparte, así lo digo por mi cuenta, como la religión es una herramienta de la terapia. Ustedes como futuros psicólogos tienen que conocer las religiones, qué piensan, porque la mayor parte de personas que van a estar con ustedes haciendo terapia tienen una fe, tienen una creencia, no sabemos cuál, pero entonces ustedes tienen que tener esa capacidad de saber de algo de eso, porque ¿cómo van a ayudar a alguien? Porque ahí pueden encontrar el sentido de su vida, ¿verdad? En ese trascender, ¿verdad? En ese ir más allá. Ahí están los valores sacros que yo les decía que pone Scheller, ¿verdad? Al final, después de los valores superiores, están los valores sacros, los valores de santidad, le dice él, ¿verdad? Donde los hombres alcanzan altos niveles de santidad, de trascendencia espiritual tremenda, ¿verdad? Él le habla más Scheller que lo asume Víctor Frank y lo pone en la logoterapia, ¿verdad? Excelente. Esa escala de valores, claro. De más Scheller, ¿verdad? Entonces sí, pues me parece una pregunta muy interesante, pues, y así es. Súper bien, don Oscar, súper bien. Chicos, adivinen que nos está ganando el tiempo, realmente ha sido una conversación bastante amena. Steph, ¿cómo estarían las redes sociales? Y tal vez si nos das tu pensamiento así rápidamente, por favor. Claro. Bueno, queremos saludar a Equinoterapia Equinos en Guate, a Analu, gracias por estar siempre conectada, a Nancy Heilbron, a Joayman Hernández, a Alexander Moreno Valles, a Javi Mora Vargas, a Silvia Brenes, a Alexis Mora, Raúl Enrique Valdivia Guerrero y Elena Ramírez. Por acá también nos pone Equinoterapia Equinos. Saludos, licenciado Oscar Flores, un gusto verle y escucharle por este medio con un tema muy interesante. Muchas gracias, Ana, por tu comentario. También Alexis Mora nos pone: en tiempos donde la incertidumbre nos invade, es importante replantear nuestra existencia y así comprender el por qué luchamos día a día. Excelente programa como siempre. Muchas gracias, profe Alexis, por estar conectado y por tu comentario muy atinado realmente. Yo, don Oscar, más que todo quiero darle las gracias por haber compartido con nosotros un tema que yo en lo personal nunca había escuchado antes y me parece sumamente interesante. Quiero investigar más y ver si acá en Costa Rica se practica, porque me parece sumamente interesante esa parte donde no es tanto como que te hacen preguntas o que te dicen qué hacer, sino por medio de esas preguntas como que uno mismo va haciendo esa
introspectiva, creo que se dice, Ujú. ¿verdad? Entonces, Sí. súper interesante y como siempre, desearle que Dios le guíe en todo momento y que usted pueda ser una gran influencia para cada persona que comparte. Muy, muy Gracias, bien. Kevin. Muy bien. Muchas Pablito. gracias. Voy a hacer preguntas. Está bien. No, pues de nuevo agradecerle por la participación de hoy. Como dice Steffi y el comentario de Analu, pues es un tema muy, muy interesante, importante y me parece muy bien el tema de la fe, ¿verdad? Que la verdad en su mayoría y pues la fe en Dios para nosotros, ¿verdad? Y pues también de nuevo agradecerle a quienes nos han visto, nos han escuchado y lo van a hacer también. Saber que pueden dejar ahí sus preguntas también para el licenciado y pues ya él puede responderlas o nos transmiten las preguntas y nosotros se las hacemos llegar a él para poder dar respuestas a cada uno, a cada una de ellas y como bien decía Nelson, pues ya el año está terminando y les agradecemos por este tiempo que nos han estado acompañando, esperando traer pues más contenido para este podcast de Voces del Alma y gracias por escucharnos, así que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo episodio. Pura vida, Pablito. Don Oscar, no sé si te gustaría agregar algo más o mandar algún saludito, te regalamos ese tiempo para vos. Bueno, pues saludando a todos los que escuchan el programa, ¿verdad? Que qué bueno que existan este tipo de programas de formación, ¿verdad? Como acaban de mencionar, que se necesitan tanto, ¿verdad? Estamos en una época tan difícil, tan dura. El mundo es más feo que antes. Yo recuerdo cuando el doctor Frank vino en el 85 a Guatemala y dijo, yo no le envidio nada a los jóvenes de ahora. No les envidio. En el 85, yo era joven en ese tiempo, ahora ya no. Entonces, pero yo ahora digo lo mismo, a veces digo, bueno, estamos peor que en el 85, ¿verdad? En esta época. Entonces, qué duro ser joven ahora. ¿Verdad? En un mundo así, y entonces hay que tener luces al final del camino, algo que ilumine, ¿verdad? Y yo creo que esta es una luz, ustedes que son jóvenes y están haciendo este programa desde Costa Rica, Ahora de sí un me país. cayó bien, don Jorge, mi hijo joven, a mí. Eso, don Jorge. Don Oscar, perdón, ya le cambiaste el nombre. Ay, me cambió el nombre. Pues De la sí, emoción. Sí, es que sí, me no, emocionó mucho. es la verdad, es tan Ya nos dicen iluminante. señores a nosotros. Desde un país tan admirado aquí en Guatemala como es Costa Rica. Nosotros somos país hermano centroamericano, pero muy admirado, porque ustedes han sido ejemplo de educación, son el modelo educativo de Centroamérica, ¿verdad? Una vez dijeron que en Guatemala teníamos un ejército de militares, el más grande de Centroamérica, y Costa Rica tenía el ejército de maestros más grande de Centroamérica. Eso los ha distinguido y aquí se nota, ¿verdad? Que están trabajando en este programa, dando luz en el camino y gracias por darme la oportunidad de poner un pequeño grano de arena y ojalá sirva un poquito para esa labor que ustedes están haciendo y sigan adelante, ¿verdad? Y gracias por haberme permitido hablar un poquitito de logoterapia y Stephanie que lea El hombre en busca del sentido de la vida, hay que ir más allá, hay que leerlo. No, digamos que hasta a mí me dieron ganas de leerlo también. Sí, hay que leerlo, les va a encantar. Excelente, excelente. Bueno, no, definitivamente, don Oscar, agradecerte también por todo lo que nos has compartido. Hay mucho que discernir de este tema realmente. Muy rico, de verdad que, como decía Pablito, yo me quedé con eso al comienzo de buscar las respuestas a esos vacíos existenciales. Nosotros como creyentes creemos y sabemos que tenemos una respuesta para eso, ¿verdad? Como que ya tenemos la vacuna, pero muchas veces el mundo se hace como de la vista gorda ante esa vacuna, ¿verdad? Pero ya, y así son las cosas, ¿verdad? Hay personas que tienen que creer y otras que no. Para mí también es necesario el ateo, para mí por eso es súper especial, esencial para mí darle una vista también más amplia
y informar a personas que también no son creyentes, porque a través de sus dudas es que generamos nuestras respuestas, ¿verdad? Eso se ha visto a lo largo de la historia, que durante las duras preguntas de los ateísmos han surgido las más maravillosas respuestas de la fe. Entonces, son como necesarios también para nuestra vida y buscar esas respuestas, ¿verdad? Así que agradecerle a todas las personas que nos están viendo, que nos van a escuchar la próxima semana. Ya no me alargo más con la final, es algo que quería sacar así rápidamente de mi ser para poder dormir tranquilo el día de hoy. Y bueno, le deseamos que se encuentre muy bien usted y su familia. Les mandamos fuertes abrazos y muchas bendiciones. Y chicos, ahora sí nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio aquí de su podcast de Voces del Alma. Excelente, chao. Todos en este mundo estamos en búsqueda de respuestas emocionales, físicas y espirituales. A veces nos encontramos como en un laberinto sin salida. Este podcast nace con el deseo de invitar a personas profesionales y otros tal vez no con el conocimiento teórico, pero sí con la experiencia, que nos ayudará para ya no seguir dando pasos en falso y vivir de una manera más eficaz.